Buenos días a todos. A ver, la primera presentación va a ser de adopción BIM en empresas, porque pues considero que tenemos que ya ir comenzando a ver cómo implementamos o cómo, digamos, adoptamos esta metodología dentro de las empresas, ¿no? Bueno, como ya mencionaron, soy director de la empresa Tech AS, que pues básicamente somos una consultora que pretendemos apoyar la adopción BIM en toda Latinoamérica. Y pues soy autor de los libros Building Information Modeling, la guía práctica de adopción, que ese es el libro más reciente, y Conceptos Básicos, que es el primer libro que publiqué. Ahora, ¿por qué yo propongo, digamos, hacer el cambio del concepto de implementar al concepto de adoptar? Pues básicamente porque cuando nosotros, si nos vamos a la definición de la Real Academia Española, implementar es poner en funcionamiento o aplicar métodos o medidas para llevar a cabo algo. Sin embargo, cuando nosotros adoptamos, vamos a hacer propios una metodología o vamos a hacer propias una doctrina y la vamos, digamos, a trabajar de forma que a nosotros nos funcione. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque cuando nosotros queremos trabajar con la metodología BIM, cada proyecto, cada empresa, cada profesional es diferente y cada proyecto y cada empresa tendrá requisitos distintos. Entonces, cuando hablamos de implementar, posiblemente nos confundamos y queramos hacer cosas al pie de la letra, como dice un manual o como dice algún estándar internacional. Sin embargo, realmente lo que nosotros debemos comenzar a hacer es entender la base o entender el origen de estas normativas o el origen de esta metodología para hacerla nuestra. Bien, en cada región, en cada país, tenemos inclusive términos distintos. Por ejemplo, en Panamá el cielo raso es pues lo que está entre el piso y el techo. Sin embargo, en México se llama plafón. Entonces, cuando comenzamos a ver que existen distintas formas de entender las cosas dependiendo de la región en la que estemos, nosotros comenzamos a entender que debemos comenzar a adoptar la metodología más que implementarla digamos, al pie de la letra, ¿no? Tenemos que entender el concepto y poder traducirlo a lo que a nosotros nos funciona. Entonces, si nos vamos a ver un poco las formas en las que nosotros comenzamos a adoptar la metodología, tenemos varios enfoques, porque nosotros podemos adoptar la metodología en empresas, específicamente en empresas, ahí tomamos en cuenta más que todo el personal y las herramientas que utiliza el personal. Sin embargo, en proyectos estamos hablando de las empresas que conforman el proyecto, o las empresas que participan dentro del proyecto. Entonces, ahí comenzamos a ver de que ya deberíamos tener empresas que trabajen con la metodología BIM para adoptar BIM en un proyecto. Sin embargo, en la academia no estamos viendo tanto temas de proyectos per se, sino que estamos viendo más temas de el currículum académico y cuáles son los conocimientos que necesitan tener los profesionales o los profesores para darle clase a los estudiantes. Igual en el gobierno se toma en cuenta ya a nivel macro muchas otras cosas como las normativas nacionales, cómo se construye y cómo se hacen las cosas en cada uno de los países, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta que vamos a tener distintos enfoques de la adopción dependiendo en dónde vayamos a trabajarla. Entonces, hablando específicamente dentro de las empresas, podemos tener varios orígenes. Podemos tener el origen top-down, que hablamos de cuando el dueño de la empresa o la cabeza de la empresa decide implementar bien o decide adoptar la metodología, y bottom-up, cuando hablamos de que hay un colaborador que sabe algo de la metodología y quiere que la empresa, digamos, adopte esta nueva forma de trabajar o adopte estas metodologías nuevas. Entonces, eh, obviamente vamos a tener distintas cosas que ver dependiendo de cómo se dé el origen de la adopción. Si es desde la cabeza de la empresa, vamos a tener más flexibilidad en cuanto a la toma de decisiones, porque el que va a tomar las decisiones es el que decidió o es el que tuvo la iniciativa de adoptar la metodología. Sin embargo, cuando estamos hablando de que es un colaborador que está proponiendo adoptar la metodología dentro de la empresa, es un poquito más complicado porque entonces ahí tenemos que hacer que no solamente la cabeza de la empresa se comprometa con la adopción, sino también todos los demás colaboradores. Entonces, ahí es un tema más que todo de ver cómo se integra esta adopción dependiendo de cuál sea el origen de la misma, ¿no? Ahora,
vamos a tener distintas etapas dentro de una adopción y esto puede ser, digamos, los mismos pasos a seguir en los distintos ámbitos o las distintas partes en las que vamos a adoptar, puede ser en las empresas, en la academia o en el gobierno. Primero tenemos que hacer un análisis del estado actual de la empresa, un análisis del estado actual de nosotros mismos, en qué nivel estamos, qué tanto sabemos, qué tanta información tenemos, y evaluar dentro de todas las cosas que nosotros hacemos, dónde podemos aplicar la metodología, porque no necesariamente tenemos que aplicar la metodología en todo el flujo de trabajo dentro de la empresa. Posiblemente al principio queramos implementarlo, queramos adoptarlo en ciertas partes para luego ir paulatinamente, digamos, adoptándolo en todos los ámbitos de la empresa. Por eso entonces hacemos la planificación. Nosotros planificamos desde el punto número uno de qué es lo que tenemos y cómo vamos a llegar al punto número dos, que sería cuando vamos a ya integrar todo, digamos, toda esta capacitación que vamos a tener luego en la siguiente etapa, hablando no solamente de herramientas como software, sino también estamos hablando de liderazgo, porque vamos a comenzar a tener líderes de secciones y digamos que una parte muy importante de una adopción exitosa es que la empresa tenga líderes eficientes y eficaces que puedan hacer que el personal trabaje de la manera que tiene que trabajar. Entonces, una vez que estamos capacitados no solamente en las herramientas, sino que también en el liderazgo y también en las normativas internas que vamos a ver ahora, vamos a poder comenzar a darle un poco de seguimiento a esto para poder seguir mejorando. Bien, la metodología no se implementa o no se adopta de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere de tiempo y requiere de una capacitación constante. Entonces, ¿cuáles son los pilares de adopción BIM dentro de una empresa? Tenemos cuatro principales, donde están los documentos, que son las normas y los estándares internos dentro de la empresa. Esto es sumamente importante, porque más adelante vamos a comenzar a hablar de normas y estándares internacionales. Entonces, tenemos que comenzar a estandarizar nuestro trabajo, el cómo se utiliza la información y pues cómo se almacena la información dentro de la empresa. Luego vamos a tener que necesitamos manuales de procedimientos o documentar los procesos, porque estos definen cómo se desarrollan las actividades o las tareas dentro de la empresa. Entonces, si logramos contar con manuales de procedimientos claros, podemos asegurar la calidad del trabajo y podemos asegurar de que independientemente cuál sea la persona que está trabajando o está realizando una actividad, va a hacerla de la misma manera como la empresa pretende que se haga. Ahora, cuando hablamos de recursos, no solamente estoy hablando de software, hablo también de los conocimientos del personal. Por ejemplo, si queremos realizar presupuesto de obras con BIM, necesitamos contar con un personal que sepa realizar presupuesto de obras con una base de datos centralizada y bien definida. Porque, por ejemplo, si no tenemos una persona que no sabe utilizar una base de datos, muy difícilmente vamos a poder traducir todo, digamos, el trabajo de presupuestos de obra a la metodología BIM y, digamos, incluir esa información dentro de un modelo. A lo mismo que un modelador, por ejemplo, o un proyectista. Si el proyectista no sabe de construcción, va a ser muy difícil que el proyectista pueda modelar bien, porque se modela como se construye. Entonces, si el proyectista no sabe de construcción, va a ser muy difícil que él pueda, digamos, traducir los métodos y los sistemas constructivos a la metodología BIM. Y por último, tenemos el enfoque de la estructura organizacional. Que el personal tenga claras sus funciones dentro de la empresa y la importancia de su aporte permite que se sientan más comprometidos con el trabajo. Recordemos que la empresa es como una gran máquina y cada uno de los colaboradores es un engranaje de esa máquina. Si uno de esos engranajes no sabe a dónde girar o no sabe qué hacer o no tiene claro cuál es su función, posiblemente la empresa o la máquina no funcione bien. Entonces, tenemos que tener las funciones y las responsabilidades claras. Esto se logra teniendo normas, por ejemplo, se llaman las descripciones de puestos claras. Esto nos ayuda a que nosotros sepamos qué hacer, cuándo hacerlo y qué la empresa espera de mi trabajo. ¿Ok? Ahora, si hablamos un poquito de el análisis que nosotros vamos haciendo dentro de nuestra empresa, podemos encontrarnos en alguno de estos niveles. Cuando hablamos de nivel cero, hablamos de que no estamos desarrollando proyectos en tres dimensiones o no manejamos
las tres dimensiones y no existe ni un entorno común de datos, una colaboración real dentro de la empresa. Los profesionales posiblemente trabajen con correos y con archivos locales dentro de la computadora. Entonces, aquí nosotros tenemos que comenzar a trabajar con un centro común de datos. Eso lo vamos a ver más adelante. Si estamos en el nivel 1, nosotros digamos que ya estamos desarrollando proyectos en dos dimensiones. Y no quiero decir CAD porque se tiende a confundir con AutoCAD, pero realmente cuando hablo de CAD, hablo de dos dimensiones. Y se hace algún tipo de tres dimensiones para visualizar el proyecto, pero realmente no, esos modelos no tienen tanta información. Sí existe un entorno común de datos, es decir, que todo el mundo está trabajando dentro de una base de datos centralizada, sin embargo, no están, digamos, acostumbrados a trabajar en tres dimensiones desde el inicio. Ahora, si estamos en el nivel 2, nosotros ya comenzamos a desarrollar proyectos completamente en tres dimensiones y agregar toda la información que necesitamos dentro de esos proyectos. Existen protocolos de colaboración interna, es decir, el personal ya sabe cómo intercambiar archivos de manera eficiente y existe la posibilidad de realizar programación y cuantificación del modelo. Es decir, ya tenemos suficiente conocimiento para incluir tiempos y costos dentro del modelo. Y ya cuando llegamos a un nivel 3, digamos que estamos hablando de una colaboración más clara y más eficiente. Cuando hablamos de el Open BIM, que estamos trabajando con otras empresas y estamos trabajando con otros colaboradores en otros países, por ejemplo, y estamos ya, digamos, agregando suficiente información dentro del modelo para poder hacer mantenimiento del activo. Ahora, quiero dejar claro que entre más información se maneje, más clara debe estar la organización dentro de la empresa. Y entre más colaboración exista, los procesos deben estar más definidos, haciendo referencia a los cuatro pilares anteriores. Es decir, entre más yo subo de nivel o entre más información yo manejo, más claro yo tengo que tener estos pilares. Yo tengo que tener más normas, tengo que tener los manuales más claros. Cuando hablo de manuales, puedo también hablar de las mejores prácticas dentro de la empresa. Las herramientas y los conocimientos deben estar, tienen que ser mucho más específicos y las funciones y las responsabilidades deben estar mucho más claras. Bien, por esta razón nosotros tomamos en cuenta esos aspectos. Ahora, si estamos en el nivel 0, por ejemplo, si realizamos nuestro análisis y nos encontramos en el nivel 0, podemos ir saltando o podemos ir pasando de un nivel a otro de manera bastante sencilla. Si estamos en nivel 0, digamos, para pasar a nivel 1, debemos comenzar a acostumbrarnos a trabajar con modelos en tres dimensiones. Por ejemplo, tal vez un contratista o una empresa de construcción, el enfoque no sea tanto el modelar o utilizar una herramienta de modelado, pero sí aprender a recibir modelos e interpretar la información que un modelo contiene. Así para poder, digamos, trabajar de manera más eficiente y obviamente asegurar la calidad de la construcción. Asimismo, tener protocolos de colaboración en la nube o al menos contar con un almacenamiento común para los documentos de la empresa, con el objetivo de comenzar a trabajar de manera centralizada. Una vez que nosotros dominamos, digamos, estas dos partes o estos dos puntos, podemos pasar al nivel 1. ¿Y qué hacemos para pasar al nivel 2? Pues ya digamos que tenemos los conocimientos del trabajo con modelos BIM, debemos comenzar a estandarizar más nuestros procesos, ya que los modelos van a tener más información. Entonces, suficiente como para poder realizar presupuestos de obra y una planificación del proyecto utilizando como herramienta un modelo. Bien, aquí comenzamos a trabajar o comenzamos a ver todo este tema de la colaboración con otros profesionales y Open BIM. Bien, y tenemos ya manuales claros de procesos y estándares internos. Cuando hablo de estándares internos, hablo de nomenclatura de archivos, organización de carpetas, cómo se maneja la información dentro de la empresa, ¿ok? Y digamos, para pasar del nivel 2 o del nivel 2 a nivel 3, ya comenzamos a hablar de contratación integral de proyectos. Sin embargo, la colaboración con modelos BIM centralizados, digamos que se gestionan dentro de un centro común de datos. Ya no estamos hablando de que tenemos la información dentro de la computadora de cada uno, sino que ya está, por ejemplo, en un centro común de datos en la nube.
Bien, y aquí comenzamos a trabajar con estándares internacionales. ¿Y por qué lo pongo al final? Porque si la empresa no está acostumbrada o si el personal no está acostumbrado a trabajar con un estándar interno, va a ser muy difícil que comience a trabajar con un estándar internacional, porque el estándar internacional contempla mucha más información. Y como contempla mucha más información, puede que se enrede un poco. Entonces, la idea es irnos acostumbrando a trabajar de una manera estructurada y organizada de a poco para luego comenzar a implementar normas internacionales y poder globalizar nuestro trabajo y no solamente hacer proyectos en Venezuela o en Panamá, sino también hacer proyectos, desarrollar proyectos en Estados Unidos, en España, en otros países, ¿no? Ahora, por supuesto que adoptar BIM conlleva algunos retos. El primer reto es la capacitación del personal, ya que no todas las empresas invierten en la capacitación para su personal, por diferentes razones. Una de las razones puede ser el abandono del personal cuando ya se capacite, que pasa también. Entonces, ¿qué sucede? La empresa tiene que trabajar sobre su cultura organizacional para nosotros asegurar que el personal que se capacite se mantenga dentro de la empresa. Y esto puede ser un reto porque no siempre se ve el tema de la cultura organizacional y cómo se sienten el personal dentro de la empresa. Otro de los retos que podemos comenzar a tener es los fondos de innovación. Y esto es algo que yo les hablo o les digo a todos mis clientes cuando comenzamos a hablar de adoptar la metodología BIM. Porque si bien es cierto, vamos a comprar software, eso es una parte, también las herramientas que nosotros tenemos, las computadoras, necesitan también, digamos, un aumento de capacidad, porque entre más información la computadora debe manejar, más recursos va a necesitar. Entonces, necesitamos tomar en cuenta de que nosotros vamos a necesitar un fondo de innovación siempre, porque BIM es lo de ahora, pero más adelante puede surgir otra cosa y dentro de 50 años va a surgir otra cosa y tenemos que estar preparados económicamente para realizar esas inversiones, ¿no? Generalmente, digamos que si no tenemos nuestros manuales de procesos claros, vamos a tener un poquito de ambigüedad dentro del proceso, del desarrollo de las actividades dentro de la empresa, porque sucede que cada persona puede realizar su tarea de forma distinta y eso lo que hace es que haya un poco de confusión dentro de la empresa. Entonces, la idea realmente es tomarse el tiempo de sentarse a analizar cómo se desarrollan las actividades dentro de la empresa y cuáles son las mejores prácticas y documentarlas. Generalmente no tenemos mucho tiempo para realizar este trabajo y la idea es tomar en cuenta ese tiempo y ponerse a hacerlo. Y hay otro punto que también es un poquito complicado y es la gestión efectiva de las tareas. Cuando hablamos de adoptar, hablamos de que debemos sacar tiempo para documentar los procesos y sacar tiempo para capacitar al personal. Entonces debemos tener una gestión de tarea muy clara y bien efectiva para poder digamos, hacer como manejar bien el tiempo y manejar las tareas del personal con su trabajo y su capacitación. Si hablamos de algunas recomendaciones que yo podría dar para adoptar BIM dentro de las empresas, evalúen el software que van a utilizar, porque no todas las empresas tienen los mismos requisitos. Entonces, por ejemplo, si yo soy una empresa que solamente se encarga de hacer presupuestos de obra, posiblemente un programa de modelado o un programa de autoría no me sirva tanto, sino un programa de yo poder hacer cuantificación y poder agregarle información de costos a ese modelo. Inviertan en capacitación. Esto es algo muy importante, porque si el personal no está capacitado en estas nuevas metodologías y el personal no está capacitado en liderazgo también, va a ser muy difícil poder adoptar bien la metodología. Documenten las mejores prácticas. Eso es lo mejor que pueden hacer. Aquí realmente lo que estamos tratando de hacer es traer un poquito la filosofía de lo que es la industrialización y todo este tema de las industrias que ya tienen sus procesos bien documentados para poder nosotros, digamos, replicar o hacer el trabajo bien siempre desde el inicio. Porque sucede muchas veces que tenemos lo que hablé anteriormente, la ambigüedad del proceso. Entonces, hay personas o hay
colaboradores que hacen desarrollan las actividades a su manera. Y esto ocasiona que muchas veces haya falta de información o haya poca claridad dentro de la información. Entonces, los procesos deben estar documentados y las mejores prácticas deben estar documentadas. Crear un fondo de innovación. Si no lo tienen, comiencen a hacerlo desde ya, porque todas las innovaciones van a requerir de una inversión, ¿bien? Y evaluar las herramientas, las nuevas herramientas del mercado. Porque sí, ahora tenemos todo el software que se está desarrollando, pero más adelante no solamente vamos a tener el software, sino también vamos a tener herramientas como lentes de realidad mixta, que posiblemente no le sirva a una empresa de arquitectura, pero sí a una empresa de construcción. Entonces, ahí tenemos que comenzar a evaluar qué herramientas existen en el mercado y qué herramientas nos convienen a nosotros adquirir. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Yo sé que más adelante, a lo largo de toda esta jornada, se va a hablar mucho más de todos estos puntos que yo he tocado, así que espero que les haya servido de un buen abreboca y buen inicio de esta jornada.